Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero estén pasando un sábado increíble. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de la reseña de la serie de El Lobo de Dios, que habla de Marcial Maciel. Esta la pueden encontrar en HBO o Max. Y vamos a tener varios temas en los que nos vamos a enfocar. Por ejemplo, la llegada del papado de Juan Pablo II, Marcial Maciel, lo que comenzó a hacer en Tijuana. Después, el Vaticano comienza a hacer una serie de investigaciones sobre este señor y sobre rumores, sobre denuncias que se están haciendo sobre él. El nuevo papado de Benedicto XVI, y después del papado de Benedicto, cómo llega la caída de Marcial Maciel, y nada, que después se descubren las familias que tiene escondidas. Amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy interesada con esta segunda parte, sabiendo que esto es una documental, una docuserie donde pues hay entrevistas a las personas que lo vivieron y pues esto lo hace todavía más interesante, ¿no? Sí, cabe mencionar que esto no es una crítica a la Iglesia Católica, no es bueno, yo considero que no era la Iglesia, sino una persona que comenzó a hacer muy, muy mal su trabajo, abusando de su poder, abusando de la institución, y pues bueno, no queremos que se interprete esto como que estamos en contra de, o Solo no es el tema. es como una película más, solo informarles de qué se trata, ¿no? Entonces, pues, platícanos qué fue la primera parte, un resumen rápido. ¿Por qué no nos platicas tú? Nos quedamos en lo de, ¿se acuerdan en la primera parte de estos dos capítulos? El seminarista escribe una carta y que de repente se la roban. Pero Sí. había pasado un poquito antes cosas importantes que vamos a retomar. Y si no, por favor, vayan a ver el anterior reporte que hicimos de los dos primeros capítulos. Así es, pues nos quedamos en que él escribe una carta, el seminarista, escribe una carta sobre todo, cronológicamente, sobre todos los abusos que él había tenido desde que llegó muy joven a manos de Marcial Maciel. Entonces él escribe esta carta y en un momento él se va a comer y cuando regresa, su carta, que era una carta extensa, había desaparecido. Entonces él va y lo manda a llamar Marcial para decirle, oye, esto no es cierto. Sí, es que tú viste esto, ¿no? O sea, si esto sucedió. Entonces le dice, ¿sabes qué? No. Y casualmente le dicen, ¿sabes qué? No estás preparado todavía para ser ordenado sacerdote cuando él ya estaba en el momento para ordenarse. Y entonces lo mandan como perfecto de disciplina a unas de sus seminarios, escuelas, lo mandan como castigo. Entonces él se da cuenta que es porque habló, ¿no? Entonces se queda callado nuevamente y pasan 6 años donde él ya pues no le hace saber a nadie, no vuelve a hacer una carta ni nada, y entonces Marcial Maciel lo vuelve a mandar llamar y casi por su silencio lo mandan, pero no para estar junto con él, sino lo mandan superior a lo que estaba armando ya en Estados Unidos de los legionarios de Cristo. En ese mismo momento se está creando, o sea, Marcial él tenía algo que seguir y era al Opus Dei, donde el Opus Dei existían consagrados que eran personas laicas que se dedicaban su vida también a la iglesia, unos casados y otros no casados, ¿no? Entonces, pero aquí lo más importante de los consagrados, muchas eran mujeres, eran la parte en la que las mujeres se podían involucrar en digamos, en la iglesia. Y parecería que no formaban una parte importante en el día a día de la iglesia, pero formaban una parte fundamental en la parte financiera, porque se supone que todo lo que tenían se lo entregaban a la iglesia, ¿o no, amiga? Sí, o sea, ellas ya cuando decidían ser consagradas y se iban a retirar a un lado para vivir, o sea, esto en los legionarios, el Opus Dei lo maneja de otra manera, pero bueno, ellos se iban a una parte a vivir, se consagraban su vida a la iglesia, o sea, obviamente no se iban a casar ni nada, iban a dejar su vida. Y entonces aquí, o sea, toda su fortuna la entregaban a la iglesia. Exacto. Entonces, pues de ahí recibía más dinero y aparte hacía muchas otras labores. Pero no reclutaban
Sí, literal, era reclutar. No reclutaban a cualquiera. ¿Por qué no nos platicas a quién reclutaban? Hay una persona que da su testimonio que se llama Elena Sada, que por el apellido es de las mejores familias económicamente hablando de Monterrey. Pues su abuelo fue el que hizo la cerveza Moctezuma. Cuauhtémoc fue la que empezó con y entonces era gente de dinero. Ella se dio cuenta después que él, claro, que investigaba qué familias acercarse y que tuvieran hijas y tal. Ella no estaba no estaba muy segura de quererse ir. De hecho, su papá no estaba muy de acuerdo con los legionarios, pero su mamá, que estaba muy metida en la iglesia, dice, sí, hija, vete. Entonces, aparte, Marcial Maciel fue a su casa a decirle que se fuera con ellos. Y ella, claro, bien feo. Ella platica, o sea, a lo largo de esta segunda parte va a platicar todo lo que ella fue viendo y viviendo dentro de los consagrados. Y entonces ella, pues, también la mandan a Monterrey para que junte dinerito y que empiecen a fundar escuelas también. Y la necesitaban, ¿no? Sí, entonces, claro. Aquí también una cosa bien importante, que las consagradas no podían leer el periódico que leía la información, o sea, las separaban de su familia, y entonces toda la información que recibían eran periódicos que cuando llegaban ahí, lo recortaban y solo hablaban de cosas que fueran propias. Exactamente, es que aquí ya se configura toda una secta. O sea, él lo primero que hacía era retirarte de tus familiares y tu gente querida que te pudiera decir, oye, pues esto no está normal o no está bien. Y luego te limitaba la información. O sea, que si salía un escándalo de Marcial o de algo que no le conveniera, los prefectos cortaban el periódico para que no se dieran cuenta la gente que estaba ahí adentro. No, y además otra información que ellos pensaran, no sé si otros artículos de la vida cotidiana que pensaran que no eran propios para unas mujeres, también. Exactamente. Y entonces, bueno, aquí es cuando ya entra Juan Pablo II en esta parte. Si quieres, amigo, cuéntala. Exactamente, se nombra a Juan Pablo II como el Papa, el nuevo Papa. Obviamente, Marcial Maciel tiene un gran poder, porque hay que recordar que en el Vaticano él ya tenía gran poder. Él ya había corrompido a ciertos cardenales, entonces estaba muy, muy inmiscuido. Además, pues el Papa Juan Pablo II pues viene de Polonia, entonces viene con esta idea de que el socialismo es muy malo. O sea, él venía ya afectado por el socialismo. Bueno, entonces el padre Maciel era anticomunista, pues digamos que tenían ideas políticas muy afines. Entonces el Papa Juan Pablo II comienza a sentirse cómodo con él. Además traía a la iglesia sacos de dinero, o sea, forros y forros de dinero. Y fíjense que Carmen Aristegui en alguna parte, pues lamentablemente para el Papa Juan Pablo II, dice que el Papa Juan Pablo II es como el gran encubridor de Maciel. Eso sí está bien fuerte, porque pues lo vincula directamente con él. Bueno, pues sí, porque él es el que los trae a México por primera vez y todas las demás veces, y le organiza todos sus viajes. Exactamente. De hecho, el padre Maciel consigue que el primer viaje internacional del Papa sea a México. Entonces, Marcial Maciel, esto fue en 1979. Entonces, el padre Marcial Maciel se convierte así como en un rockstar. Aquí en México todos los veían súper bien, incluso la política, porque pues había traído al Papa, y era la primera vez que un Papa venía a México. ¿Qué te parece esto, amiga? No, pues sí, la verdad, yo recuerdo perfectamente cuando vino por primera vez, y la verdad fue impresionante para todo el mundo. Fue una demostración de fe impresionante. Lo que yo no sabía es que lo había traído Marcial Maciel. O sea, que él había organizado el viaje, a dónde iba a ir, dónde iba a comer, quién lo iba a recibir, o sea, todo. Él manejaba toda la agenda completamente. Y además, Marcial Maciel comienza a tener como todas estas libertades que el poder le da. Entonces,
él decide irse a Tijuana. ¿Por qué no nos ayudas con esta parte de la historia, amiga? Pues llega a Tijuana y se presenta como José Rivas, que a un agente de la CIA y no sé qué, y con otra gente se presentaba como que era petrolero y demás. Y él se va a estas zonas de Tijuana y donde comía y conoce a una chica. Él tenía 56 años y ella tenía 19. Sí, se llama Blanca Gutiérrez. Blanca Gutiérrez. Y empieza a platicarle que él quiere formar una familia, que quiere tener hijos y tal. Ella ya tenía un hijo. Entonces él adopta a este hijo y además tiene 2 hijos biológicos con ella. Exactamente. Imagínense. Pero de ahí pues no los iba a dejar en Tijuana y se los lleva a vivir a Cuernavaca para tenerlos más cerca de la Ciudad de México. Para tenerlos más cerca de la Ciudad de México y para que ellos no tuvieran conocidos. O sea, si te fijas, también con ellos estaba haciendo lo mismo, de quitarlos de la zona donde tenían gente que pudiera decirles, esto está mal, abrirles los ojos. Sí, totalmente. Y entonces ahí, por mientras, esta chica que habíamos visto que se había ido a consagrar, pues la mandan por todo Estados Unidos reclutando dinero. Pero la mandan en una pobreza enorme, mientras, bueno, Maciel se olvida del voto de la pobreza, porque tenía tanto dinero, pero luego se dan cuenta que él viajaba en primera clase, se hospedaba en los mejores hoteles, o sea, de lujo, y a las consagradas las traía viviendo con $20, amiga. Sí, que a veces cuando llegaban a las casas de las familias, o sea, obviamente que ya están los legionarios, querían que hacer que sus hijas se fueran de consagradas, hasta ella casualmente, no tendrá algo que nos invite de comer, porque la verdad es que les daban $20 para, diciendo que era, imagínense esta chava que era millonaria, y empieza a vivir de esta manera en los Estados Unidos, o sea. Sí, ella tenía todos los recursos por su familia. Entonces pasa algo que comienza a desilusionarla completamente. Resulta que su papá se enferma. ¿Qué le da, amiga? ¿Un infarto cerebral? No, un derrame cerebral, pero para esto ella se encuentra a alguien pero esto es cuando ella va a Roma, y en Roma van varias gente de legionarios y se encuentra a un amigo de su papá, y dicen, ¿cómo sigue tu papá? Y se queda ella como de, ¿por qué? No, pues del derrame cerebral. Entonces ella se enoja y va y pregunta, oye, ¿por qué no me dijeron que mi papá tenía un derrame? Exacto. Y entonces dice, no, es que no te queríamos alterar. Sí, que no querían que se desenfocara de su trabajo. Exacto, entonces dice, oye, ¿cómo? Mi papá y no me dice. Entonces ella empieza a darse cuenta pues que no estaban bien las cosas, y aparte ella no estaba tan segura de su vocación desde un principio. No, y cada vez que ella decía, es que no, yo siento que no es mi vocación, le lavaban el coco. Claro, imagínense que ella tiene una herencia del tamaño del mundo, una de las personas más ricas del país. No, y aparte cuando hablaba con su mamá decía, no le digas a tu papá, porque no, fíjate que esto no me está gustando. No, o sea, la mamá quería que siguiera y por eso decía, ni le digas a tu papá, porque el papá la regresaba donde se enteraba cómo estaba viviendo. Sí, el papá no estaba de acuerdo, ¿eh? El papá, como que todo esto de los legionarios, al papá le parecía medio un abuso. El papá no estaba completamente de acuerdo con que su hija estuviera en estos enjuagues, y ya al momento que se da cuenta ella que le hacen pues esto de guardarle información, decía, es que mi lugar es estar en México con mi papá, pero sí. Para esto, para convencerla de que está mal, la mandan a un lugar de reclusión. Sí, imagínate, aparte castigada, ¿no? Sí, la mandan como forma de castigo. Entonces, estando ahí, ella como que dice, no, pues me vale, los voy a quedar mal con ellos, pero una noche agarra, se ve obviamente la dramatización, agarra los zapatos, pero en la mano para no hacer ruido, y se escapa de la casa para irse con su familia en Monterrey. Y abandona a los legionarios, que en este mismo tiempo, más o menos por esas fechas, también el que habíamos platicado, que es uno de los sobrevivientes de esta situación, que estaba ordenado ya como sacerdote, o sea, ya era sacerdote y aparte porque él era psicólogo y sociólogo, decide, ahora sí, dejar el sacerdocio, y se da cuenta que lo empiezan a investigar, o sea, que lo siguen. Sí, como una banda de gángster, comienzan a seguirlo, comienzan a reportar todas sus actividades, obviamente a Maciel.
Entonces le comienza a dar un terror espantoso de en cualquier momento me pueden hacer algo. De hecho, hay una parte que él dice, si nosotros no hubiéramos hecho el caso público, seguramente nos hubieran desvivido. Sí, porque aparte, déjenme decirle qué pasa. Juan Pablo II nombra líder de la juventud a Marcial Maciel, porque llevaba muchos jóvenes normalmente al Vaticano, o sea, había como muchos grupos de legionarios yendo al Vaticano, ¿no? Sí. Y entonces, todos los que eran legionarios, que habían sufrido de alguna manera abuso psicológico, emocional y pues también en su persona, que había tenido violaciones, se empiezan a comunicar entre ellos, decir eso tiene que salir al mundo. Oye, pero aquí en México no los pelan. No. Aquí en México, en realidad se llama The Hartford Courant, es el periódico que saca la información en febrero del 97, en el que sale, pero no hablaban de Maciel, sale un cardenal que era gringo y comienza a como que a despertar en todos este tema de y si los padres fueran malas personas. Entonces Ciro Gómez Leiva aquí en México comienza a hacer una investigación, pero les dicen hay un sacerdote, no. Pero lo hace Ciro Gómez Leiva porque una revista de México sí toma eso. Sí, la revista Milenaria es la que retoma la información. Y Ciro Gómez Leiva es cuando decide hacer también una investigación, que él fue y la saca, pero fue súper atacado. De hecho, hubo, ¿cómo se llaman? Los que se publicitan, empresas que le empiezan a hacer un boicot económico al Canal 40 por haber pasado sí la información de todo lo que estaba pasando con Marcial Maciel. Exactamente, entonces, bueno, para esto comienzan a llegar rumores al Vaticano, pero pues medio no los pela. Entonces viene el cumpleaños 60. El 60 aniversario de los legionarios. De los legionarios, y el Papa Juan Pablo II hace un convivio enorme. Pero aquí hay un factor bien importante. El cardenal Ratzinger, que va a ser el próximo papa, no asiste. Y en lugar de asistir, él funcionaba como secretario del Vaticano. Entonces, en lugar de asistir, él pide que se le haga una investigación directamente a Marcial Maciel. Sí, o sea, dice, esto no me parece, tenemos que investigar. Y entonces, lo que pasa es que ya muere Juan Pablo II y entra Ratzinger. Entonces, yo creo que Marcial le han de haber temblado todas las piernitas. Sí, claro, es que ahí se le acabó todo el poder. Aún así, entra Ratzinger y por un rato él tenía el poder porque, bueno, tenía mucha influencia porque es el secretario del Estado Vaticano, que se llamaba Angelo Soldano. Él lo defendía, él sabía, y después se dan cuenta que está recibiendo dinero de Marcial Maciel. Ajá. Se da cuenta el Papa Benedicto XVI y le dice, ¿sabes qué? No, sepárelo de la iglesia y que se dedique, que esté apartado y que en oración y penitencia. Según esto iba a ser su castigo, estar separado en oración y penitencia, pero no hace nada. En este tiempo a él se le descubre que viaja en avión privado, se hospeda en hoteles de lujo de 5 estrellas y acostumbra a viajar a Tailandia para estar con niños menores de edad, imagínense. Porque sabemos que en Tailandia pues se habla que es un paraíso para los pederastas. Igual en el tema fiscal, él tenía su dinero en paraísos fiscales. Y aportaba empresas, o sea, el dinero de los legionarios estaba metido en lo que dicen en la investigación, estaba metido en empresas que fabricaban armas, o sea, imagínense eso contra la iglesia, en pornografía. Entonces digo, vean dónde tenía su dinero. Y el Papa Benedicto se da cuenta de la vida que está llevando, y entonces le dice, ¿sabes qué?
te vamos a quitar el apoyo que tenía de 20,000, o sea, recibía $20,000 mensuales para su vida mientras estaba retirado, pero como no es cierto que hiciste oración y penitencia, si no quieres que salga al público todo esto, tienes que retirarte ya totalmente de los legionarios y de la vida, o sea, de alguna manera de la vida religiosa, dedicarse a estar en oración. Y se va a vivir, amigo, ¿a dónde? Se va a vivir a Miami. A Jacksonville, Florida. A Jacksonville, Florida, a una casa que cuesta más de $1 millón, amiga. Era un palacio. O sea, casi $2 millones. O sea, era un palacio enorme. Ahí no se sabe que tuviera visitas de menores ni nada de esto, pero ahí le llegó la muerte. Bueno, le da un cáncer de páncreas. De hecho, creen que está poseído porque le piden que se confiese y no quiere, entonces piensa que está poseído y hasta le hacen un exorcismo. Eso me pareció escandaloso. La misma iglesia le hace un exorcismo porque dicen que estaba echando espuma por la boca. Entonces dice, no, pues es que claro, este es un santo. Los legionarios decían, este es un santo que está siendo tentado por el diablo y tiene un demonio adentro, entonces le vamos a hacer un exorcismo. Esto a mí sí me sacó de onda. Porque aparte le decía que se confesara, porque ya estaba en los pies de la muerte. Por favor, confiésate y todo. Y más, muchos sabían ya lo que pasaba. Entonces, pues que se va, para que se pueda ir directito al cielo, que confiese. Y él no se confiesa. Entonces dicen que él fue apóstata, ateo y renegado, porque si sabes que una de las cosas que debes hacer es más como religioso, confesarte antes de tu muerte, y no lo hace, entonces dicen que era como renegado. Sí, apóstata, o sea, pero eso lo dice la sociedad. Exactamente. Porque realmente no hubo justicia para toda la gente que fue abusada. Cuando él muere estaba en 40 países los legionarios de Cristo, creo que eran 15 millones de gente, no sé cuánta gente era legionaria. Sí. Y y lo seguía venerando, aunque se supone, ahora ya dicen que no se nombra. Ahora es como si no hubiera pasado, pero ellos querían, los legionarios de Cristo querían que lo nombraran santo. O sea, había sido un demonio en la tierra, pero querían que lo nombraran santo. Y entonces entró en una crisis los legionarios, pero quedó, o sea, se dice que abusaron, o sea, lo único que dijeron es que abusó más o menos como de 60 menores, y que además dentro de la iglesia había 30 abusadores más. Pero nunca se sabe quién es. Todavía falta la familia, o sea, resulta que Carmen Aristegui continúa con la investigación ya una vez muerto. Entonces entrevista a los 2 hijos que tuvo, ¿se acuerdan? Con esta mujer en Tijuana, que se la llevaron a Cuernavaca. Entrevista a los 2 hijos y a la señora, y ahí sí pasan la entrevista real. Entonces los niños dicen, igual que con los seminaristas, les comienza a decir, ay, es que tengo un dolor aquí, y los termina, pues ya saben, Abu. Entonces están platicando los 2 chavos de todo eso, la mamá está deshecha, partida en 2, la mamá nunca se había dado cuenta, pues. Porque obviamente ya son unos adultos que sufrieron pues daño por parte de quien ellos veían como su papá. Porque aparte cuando salieron los periódicos empezaron a dar cuenta que era su papá. Sí, de hecho platican en una ocasión que sale el periódico y le habla a su esposa, le habla a la esposa para decirle, oye, ¿por qué estás apareciendo en un periódico? ¿Por qué dicen que eres un sacerdote? ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? Entonces él ordena al hijo mayor, le dice, ve y compra a todas las revistas, donde venden revistas, pues, compra esta revista, todas. Y ellos en Cuernavaca. Entonces ellos no entendían por qué, o sea, pero pues fue él obediente, fue y compró todas. Después ya se dan cuenta de todo el desmadrito que tenía su papá. Pero ¿qué fue con las normas? Y después salieron las 2 normas. Con otra mujer menor de edad que le hizo entender que era soltero y todo,
y tuvo una hija. Que la gente que los seguía y todo decían que eso era, que lo estaban inventando, o sea, inventando, y que sí, porque se dieron cuenta que sí era su hija biológica, porque pues, con pruebas. Dice, no, es que la gente mala lo hicieron que tuviera, pues que hagan de cuenta que le sacaron su esperma y se lo metieron a la mujer. Eso es lo que decían los legionarios, que Exacto. lo habían dormido que lo habían dormido a él y le habían sacado el esperma. Y que con eso, y que porque lo que querían era dinero. La verdad es que cuando la gente no quiere ver, no quiere ver. Pues, no, y se ve que, bueno, las personas que fueron sobrevivientes, le habla de tío, uno de los que fue, de los 3 hombres que fueron los que, pues, hay testimonios de ellos, decía, yo perdoné a mi tío, o sea, de alguna manera lo perdoné, y hasta se dieron cuenta que algunos otros dicen, mejor me hubiera quedado callado por todo lo que sufrimos después, porque al que había renunciado al sacerdocio, lo corrieron de su trabajo cuando salió todo el escándalo, o sea, o sea, no les fue nada bien, pero bueno, yo creo que en su paz deben de estar de que hicieron lo correcto al decirlo, ¿no? Exactamente, les fue súper mal, hubo muchísimas represalias, incluso el Vaticano, cuando el tiempo de Juan Pablo, mandó abogados para tener a todos callados. Digo, esta es la parte que juzgan del Papa Juan Pablo, por eso lo ven como protector. Esto es importante para que ustedes, un resumen de lo que se trata, para que, bueno, ustedes lo vean y tomen sus propias conclusiones, ¿no? Sí, vayan a verla porque merece mucho la pena. La verdad es que es muy buena serie. Y pues más si les gusta así el chismecito. Y por favor tengan mucho cuidado con sus hijos. A nadie se le sueltan los hijos, así sea el mismo Jesucristo que baje del cielo. A nadie se le sueltan sus hijos. ¿Por qué? ¿Perdón? No di. Ah, no, porque al final del día, gracias a los papás que fueron negligentes y descuidados, este hombre tuvo, pues llegó a los niños. Exacto. Pues entonces, ustedes están sus conclusiones, déjenos sus comentarios, denos like, suscríbanos, porque pronto estaremos pasando también el resumen de una nueva serie o película. Sí, pronto verán, la próxima les prometemos que va a ser menos densa, porque no sé, como que todos estos temas, este tema como que te apachurra el corazón. Las próximas serán más ligeras y espero que les haya gustado. Como dijo Angelus, suscríbanse por favor, coméntenos si ustedes ya sabían de este caso, si para ustedes es nuevo, vayan a ver la serie, les totalmente recomendable. Y compartan. Y compartan. Espero se la hayan pasado muy bien. Y au revoir. Au revoir.